Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ocupa tu lugar. Aleluya. Y mientras lo vas haciendo, vamos a ir a nuestras Biblias en Génesis capítulo 21. Gloria a Dios. Génesis 21. Vamos a leer unos 7 versículos nada más. Los primeros 7 versículos. Visitó Jehová a Sara. ¿Qué hizo Jehová? ¿Qué hizo Jehová? Como había dicho. E hizo Jehová con Sara, como había hablado. ¿Qué hizo Jehová? Con Sara, como había hablado. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió. ¿Qué hizo Sara? Y dio a Abraham un hijo en su vejez. Lea la última frase. Juntos. 1, 2, 3. En el tiempo que Dios le había dicho. ¿Están todos acá, verdad? Ok. Despiertos están acá. Así que Dios visitó a Sara, hizo como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Muy bien. Dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. O traducido, risa. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez? Como si ella fuera más joven, ¿no? Qué maravillosa palabra, qué lindísima palabra, qué increíble palabra. ¿No le parece increíble? Sí. Créala, aunque parezca increíble, créala, porque es la verdad de Dios. Aleluya, la verdad de Dios. ¿Sí? Así estamos hablando con un grupo de hermanos, y a veces yo no digo el título de mis predicaciones, pero hoy voy a decir el título. Voy a decir el título porque se me hace que es una palabra. No sé si Abraham tenía muchos vecinos, si lo hacemos viviendo en una carpa, pero por ahí se me ocurre que tenía algunos vecinos. Vamos a hacer de cuenta que tenía vecinos, ¿sí? ¿Quiere? Vamos a poner en un barrio de carpas, ahí, ¿no? Y Abraham, en capítulos anteriores, ¿sí? Es decir, en tiempo anterior, o sea, Dios le había dicho que iba a tener descendientes, que iba a ser bendecido y que iba a ser de bendición. Entonces, a mí me parece, cuando los vecinos se juntaban, sobre todo las señoras del barrio, y la miraban a Sara y le decían: ¿y para cuándo el hijo? Ese es el título del mensaje. ¿Y para cuándo el hijo? ¿Y para cuándo el hijo? Bueno, uno dice: ¿cuánto puede tardar? 9 meses. 9 meses puede tardar. Pero aquí parece que la cosa se complicó un poquito. Vamos a mirar un poquito el capítulo 16 de Génesis. Un cachito de Génesis 16, un poquito, a ver. Hoy leyeron un poco, así que vamos a leer otro poco. Capítulo 16 de Génesis, versículo 1. Ahí dice Saraí, porque en realidad el nombre original de Sara era Saraí, como el de Abraham era Abraham. Después Dios cambió esos nombres.
Y dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Así que ella no solamente tenía un problema, sino que tenía una cuestión con Dios. Dios me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Era como una costumbre de la tierra de donde ellos venían. Ella no puede tener hijos, entonces el amo tiene hijos con la sierva, pero no son de la sierva, son de la ama de la casa. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Bueno, eso no sé, lo dije muy rápido, así, muy sonriente. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham su marido, y ella concibió y dio a luz un hijo. Ella usó de las costumbres de la tierra. Ella usó de las costumbres de la tierra. ¿Por qué? Yo le voy a mostrar por qué. Fíjese en el capítulo 18. Vamos 2 capítulos más adelante. 2 capítulos más adelante. Y vamos a leer, ya le digo qué versículo. Vamos a leer, ya lo tenemos. Vamos a leer ahí por el versículo 10. ¿Sí? Entonces, 18 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti. Dios estaba hablando con Abraham. Volveré a ti según el tiempo de la vida. Y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que le dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Haga conmigo la pregunta, todos juntos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? De vuelta, todos juntos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Pero el que ríe último ríe mejor. Dios se rió al último y le terminaron de poner el nombre Isaac, risa. Así que, fíjese, Sara toma de la costumbre de la tierra porque su costumbre se había terminado. Su costumbre era algo natural, ¿verdad? Algo puesto por Dios natural en cada mujer. La costumbre de la tierra era la costumbre que los hombres inventaron, ahí de donde ellos venían, de la ciudad donde ellos venían, y que habían dejado para ir a una nueva tierra. Y porque a ella se le terminó la costumbre de toda mujer, ella tomó una costumbre de los hombres. Y por eso Abraham tuvo un hijo con su sierva. Pero eso no era lo que Dios había prometido. No era lo que Dios había dicho. Dios tenía otra palabra. Y aquí es muy interesante, el primer versículo que leímos dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Porque Dios no habla de balde. Dios no habla por hablar, nosotros hablamos por hablar. Nosotros decimos muchas cosas. Nosotros decimos lo que se nos ocurre. Inventamos costumbres, inventamos leyes, reglas. Y decimos que sabemos y que entendemos, pero es que la verdad, la ciencia, el conocimiento, la sabiduría la tiene Dios. Y cuando Él habla, Él no habla por hablar. Él no dice cosas por decir. Cuando Él mandó sus profetas, lo que sus profetas dijeron, eso hizo. Algunos me van a decir, sí, pero Jonás dijo que se iba a destruir la ciudad de Nínive y después Dios no la destruyó. Claro, porque la gente se arrepintió. Pero vaya a verlo unos años después a Nínive y va a ver que Dios termina destruyéndolo porque ese arrepentimiento fue pasajero.
Después vino otra generación que no se arrepintió. Y Dios termina permitiendo que Nínive sea destruido en manos de, bueno, te vas a saber quién, ¿no? De Babilonia, etc. Pero lo que Dios habla se cumple. Hola, estoy hablando al presente, ¿verdad? Antes se me conoció, los creyentes. Lo que Dios habla se cumple. Pero yo tengo que saber lo que Dios habla. Cómo Dios había dicho, cómo Dios había hablado. Ella puede esperar que se cumpla una palabra en su vida, una palabra a pesar que la costumbre natural se terminó y que la costumbre de los hombres le trajo más problemas. Ella puede esperar en la palabra de Dios, porque Dios no habla por hablar. Lo que Dios habla es la verdad y se cumple. Así que si Dios te ha dado una palabra, no importa si pasan 100 años. Hola. Dicen, pero yo no sé si voy a aguantar 100 años. No, nadie dijo que vas a aguantar. Pero que Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir su palabra. Aunque no lo veas. Porque quizá mucho de lo que está cumpliendo hoy es lo que le dijo a algunos hace 100 años atrás. Y nosotros decimos, guarda, estamos orando y por eso Dios hace. No, pero es algo que Dios le dijo a algunos que fueron nuestros antecesores y estuvieron orando y Dios le dio una palabra. Y nosotros hoy estamos cosechando lo que ellos sembraron. Dijimos, estamos sembrando para que cosechen otros. Nosotros también, pero otros. La generación que viene, si el Señor no viene antes. Nosotros estamos trabajando, no solamente para nosotros. Dios no solamente le dijo a Abraham, te voy a bendecir con un hijo, sino que vas a ser de bendición a todas las naciones. Y Abraham solo vio un hijo, no vio la bendición a todas las naciones que vino a través de Abraham y de este evento, y que tiene que ver con el Señor Jesucristo y todo lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros somos las naciones bendecidas en Abraham, en la fe de Abraham. Nosotros somos la bendición de Abraham. Nosotros estamos experimentando eso y le fue dicho hace miles de años. Y sin embargo, lo que Dios habló, Dios lo cumple. ¿Hay alguna cosa que sea difícil para Dios? Pensamos en muchas cosas que nosotros necesitamos. Bueno, alguno dice, yo no necesito hijo. Está bien. Pero necesito otra cosa. El hijo puede representar montones de cosas para nosotros, de diferentes cosas, o una cosa, una sola cosa, esa cosa que si fuera que Dios me concede eso, si fuera que Dios me da eso, pero Dios me ha dado una palabra sobre eso, Dios me ha dicho algo sobre eso, Dios me ha hablado sobre eso. Bueno, yo no sé si Dios me habló, por eso es importante buscar la presencia de Dios. Mire cómo empieza el texto. Visitó Jehová a Sara. Jehová visitó a Sara. Aleluya. No para decirle te voy a dar un hijo. No, cuando Él la visita es para que ella tenga el hijo. La visitación es para que tenga el hijo. Aleluya. Cuando Dios visita, las cosas ocurren. Las cosas suceden. Aleluya. Y estamos anhelando y orando y pidiendo, Señor, queremos una visitación. Tu presencia es lo más importante de nosotros. Está bien que venga uno de visita, que venga el otro de visita, que algunos de la iglesia parezcan que son visita y otros venimos todo el tiempo, pero Señor, queremos que vos estés presente acá, porque cuando vos estás presente, las cosas suceden. Llegamos a concebir. La palabra concebir tiene que ver con generar algo en nuestro interior y generar algo para que se dé a luz, para que todo el mundo lo vea. Sara dijo, no solamente me voy a reír yo, sino que todos se van a reír conmigo cuando vean lo que Dios ha hecho, lo que sucede adentro mío, las luchas, la fe, la confianza a pesar de que pasan los años, a pesar de que pasa el tiempo y parece que no hay respuesta. Cuando viene la visitación y si eso se da a luz, no solamente produce un resultado en mi vida, sino en todos los demás. Y muchos de los que nos decían, ¿y para cuándo el hijo? ¿Y para cuándo lo que Dios te prometió? ¿Y para cuándo eso que vos decías que Dios te iba a dar? ¿Y para cuándo lo que Dios te prometió? Y llega el tiempo, porque dice la palabra, según el tiempo de la vida. Hay un tiempo de la vida y hay un tiempo de Dios.
El tiempo de la vida tenía que ver con el embarazo de Sara, que duró 9 meses, no duró más ni duró menos. Tuvo que durar el tiempo de la vida, los tiempos establecidos por la vida. Nadie puede pretender que un bebé nazca antes, porque no va a estar formado, no va a estar terminado, no va a estar completo. Entonces hay cosas que son lógicas. Y uno dice, bueno, pero 9 meses y el resto de los 100 años, ¿qué pasó? Bueno, eso tiene que ver con el tiempo de Dios. ¿Por qué Dios le dio a ellos un hijo cuando Él tenía 100 años y era un poco menos? No tenemos idea, pero ese es el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios yo me sostengo de la palabra que me dio Dios. Por eso es importante buscar en la presencia de Dios su palabra. Señor, ¿qué palabra tenés para mí? ¿Qué promesa tenés para mí? Acerca de esto que yo estoy viviendo. A veces venimos, Señor, yo quiero esto, quiero esto. ¿Se acuerdan? El domingo lo vimos. Si no vino el domingo se perdió esa parte. Pero vimos que la llave. Quiero la llave para la solución del problema. Quiero la llave. Una pequeña llavecita a una puerta enorme. Yo quiero esa llave, la llave mágica, la llave adecuada. Esa es la que yo quiero, la solución a mi problema. Pero Dios tiene un plan en todo ese problema. Y en ese plan está involucrado el tiempo. Y en ese tiempo no solamente se gestan nuevos hijos, se gestan otras cosas que son parte del proceso de Dios para nuestra vida. Ahora, hay algo interesante en este pasaje. Yo voy a tratar de usar terminología delicada en esto que voy a decir. El único nacimiento virginal fue el de Jesús. Concepción virginal, corrijo la palabra. La única concepción virginal fue la de Jesús. María fue cubierta por el Espíritu Santo y concibió del Espíritu Santo al niño Jesús. En casos como los de Sara, después usted va a ver el caso de Rebeca, que fue su nuera, pasa lo mismo, ella era estéril. Y sin embargo Dios le dio para que ella concibiera y tuviera, en ese caso, 2 hijos que fueron mellizos. En este caso fue uno. Luego pasó con más adelante con Raquel, una de las esposas de Jacob. No hay concepción virginal. A pesar de que Sara era estéril, no es que concibió del Espíritu Santo. ¿Me entiende, no? Concibió de Abraham. O sea, hace un momento se habló de diligencia y de trabajo. Y eso habla de lo que nosotros tenemos que hacer para que las cosas ocurran. Abraham y Sara no dejaron de hacer lo que tenían que hacer para que las cosas ocurran. Esto es lo más delicado que puedo hacer. ¿Ok? Ella misma dijo, ¿acaso? Ella habló yo le he dado un hijo, estoy amamantando. ¿Quién dijera que yo estaría amamantando un hijo de Abraham? Pero en un momento, en el capítulo 18, nosotros leímos, ¿acaso yo tendré deleite con Abraham? Ella no solamente está pensando en la posibilidad de concebir. ¿Estamos de acuerdo? Está pensando, ni esto puedo tener yo. Eso ya desapareció de mi vida. Eso no es parte de mi vida diaria o de mi noche diaria. No, esto ya desapareció. No es posible, no es probable. Y sin embargo, Dios dice, yo los voy a visitar y va a ocurrir. Así que ustedes tienen que seguir trabajando. Ustedes tienen que hacer su parte. Yo voy a hacer la mía. Y cuando Dios interviene, ocurre el milagro. ¿Basado en qué? En una palabra que Él dio. Es decir, no ocurre simplemente porque Dios dice, bueno, les voy a hacer un milagro. No, ocurre porque cada uno de nosotros trabaja fervientemente y diligentemente en aquellas cosas que Dios nos ha dado para que nosotros trabajemos y hagamos.
que si tenemos que orar, que si tenemos que predicar, que si tenemos que ayunar, que si tenemos que visitar, que si tenemos que aconsejar, y que si tenemos que consolidar, y que si tenemos que llorar con el que llora, reír con el que ríe. Todas esas cosas uno dice, ya lo vengo haciendo, vengo orando por mi familiar, vengo orando de a tres por este tal por cual desde la semana pasada y no pasa nada. Desde la semana pasada nomás 100 años estuvo orando. Tengo bastante por delante. Tal vez no dure tanto como 100 años, pero quizás en el último aliento pueda ser transformado, ser cambiado, ser regenerado. ¿Qué quiero decir? Tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Dios va a hacer milagro dentro del proceso en el que nosotros estamos haciendo nuestra parte, que es importantísima. Dios hizo con Sara como Él había hablado. Le dio un hijo a su tiempo. La visitó. El salmista escribió en el Salmo 8 esta expresión, esta pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? ¿Te acordás de él, Dios? ¿Qué es el hombre? Y además, no solamente te acordás, lo visitas. Y cuando lo visita, algo ocurre. Cuando lo visita, algo tremendo sucede. Y esa visitación viene en el proceso. Abraham y Sara siguieron haciendo lo suyo, pero no sabían en qué momento. No sabían en qué momento. No sabían en qué momento. No pararon. No sabían en qué momento. Hubo un momento. Es el momento de Dios. Pero ellos no lo supieron. Porque como dice la Biblia, la parte más secreta y oculta del universo es el vientre de la mujer. En oculto fui formado. Mi embrión vieron tus ojos. Y cuando ellos no podían verlo porque no había tecnología para poder ver el embrión en el útero de Sara, Dios ya lo había visto. El hijo que él había prometido. Y hasta que Sara tuvo los primeros síntomas, acuérdense que Sara estaba en su vejez y por lo común creo que debería haber tenido muchos síntomas de otras cosas. Tal vez hoy diríamos que la artritis, que el reuma, que me pesa todo, y menos se le hubiera ocurrido decir estoy embarazada. Pero en algún momento ella empezó a sentir los síntomas. Hasta que ella sintió los síntomas, ella no se dio cuenta que estaba esperando un hijo. Pero ya lo estaba esperando antes de tener los síntomas. ¿Me escuchó? Ya estaba embarazada antes de tener los síntomas. Eso ocurre con cada uno de nosotros. Ya está gestándose antes de que nosotros nos demos cuenta la respuesta, el milagro de Dios para nuestra vida. Entonces estaba gritando, Señor, no me contesta, no me responde lo que yo estoy pidiendo. Y Dios ya ve el embrión de la respuesta en nuestra vida, en el interior. Porque Dios no deja de trabajar. A veces nosotros nos cansamos y decimos, listo, no lo hago más. Basta, no trabajo más, me cansé, me aburrí, me dedico a otra cosa. Y Dios dice, uy, si supieras lo que ya está gestado, si supieras lo que viene en camino, si entendieras lo que en lo oculto de mi voluntad ya se formuló dentro de tu vida, para tu vida, en tu entorno. ¿Y qué pasa si nosotros abandonamos, dejamos? ¿Sabe lo que ocurre? Ocurre un aborto. Un aborto del plan que Dios tenía con nosotros, en donde nosotros entramos en el proceso, hicimos nuestra parte, pero en algún momento dejamos. O un aborto o una
casi concepción que nunca se pudo llevar a cabo. Y uno dice, bueno, pero no ocurrió. Pero ¿acaso no estoy diciendo que Dios no habla por hablar? Si Dios me dio una palabra, va a ocurrir. Más temprano o más tarde va a ocurrir. Entonces yo debo seguir teniendo fe. Y mi fe tiene que llevarme a seguir trabajando, laborando, actuando. ¿Por qué? Porque eso es verdadera fe. La fe que se pone en acción. ¿Dice amén? Aleluya. No se me desanime. Pero, mis queridos, es cierto que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. En razón de la situación, de la necesidad que vivimos, del deseo que tenemos. Pero como iglesia, nosotros tenemos que tener un deseo. Como cuerpo de Cristo, como iglesia Betel, nosotros tenemos que tener un deseo. Yo no sé lo que desean ustedes, lo que desean en cada reunión como iglesia, en cada domingo, en cada capacitación que tenemos, en cada oración. No sé qué desean. El deseo de Dios es que nosotros hagamos discípulos. El deseo de Dios es que nosotros hagamos discípulos. Sabe que está en la palabra, ¿verdad? No hace falta que lo lea. Ir y hacer discípulos. Algunos se quedan con el ir, pero el énfasis está en hagan discípulos. Dios nos mandó a hacer discípulos. Y los discípulos que nosotros hacemos se convierten en hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque a todo aquel que le recibió y todo aquel que cree, le dio la autoridad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Así que un discípulo nuestro es un hijo de Dios. Un discípulo que haces, que formás, es un hijo de Dios. ¿Qué quería Sara después de 100 años? Un hijo. ¿Qué quiere Dios después de 2000 años? ¿Qué quiere Dios? Un hijo. Un hijo más. Un hijo para él representa un discípulo para vos. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos la palabra. Tenemos la palabra, así como Dios dijo, visitó como le había dicho e hizo como había hablado. Tenemos esa palabra. Hagan discípulos. Tenemos esa palabra. Y tenemos la palabra de que aquel que invoca el nombre del Señor es salvo, se convierte en hijo de Dios. Tenemos la palabra. ¿Qué falta? Si Abraham y Sara recibieron la palabra de Dios, van a tener un hijo. Ok, Dios, bien. Y Sara va para un cuarto y Abraham va para el otro. Ellos tienen que ponerse de acuerdo. Ellos tienen que ponerse de acuerdo, y a pesar de su falta de costumbre, uso esto en todo sentido, de su falta de costumbre, ellos tienen que trabajar. Dios va a hacer el milagro sobre el trabajo que ellos hagan. Hablamos el domingo de la presencia de Dios, importante en nuestras vidas. Esta noche yo estoy hablando de la presencia de Dios, de su visitación, de la visitación de Dios sobre lo que nosotros estemos dispuestos a hacer, ponernos de acuerdo y trabajar, ponernos de acuerdo
y concebir discípulos nuestros que sean hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dice así: hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nosotros solemos decir que el gozo lo tienen los ángeles, pero el texto dice que el gozo está delante de los ángeles de Dios, y delante de los ángeles de Dios está Dios. Es decir, que el gozo lo tiene Dios, y cuando el gozo lo tiene Dios, los ángeles tienen gozo. Sara tuvo gozo. Ella dijo: Dios me ha hecho reír. ¿Por qué? Porque tuve un hijo. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ahora yo le voy a leer un texto. Ese texto está en el Evangelio y dice: el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un niño nació y hubo gozo. Y hubo gozo porque ese niño era el Salvador. El gozo era para los hombres. Un niño nació, el Verbo se hizo carne y hubo gozo para los hombres. Un pecador se arrepiente y el gozo lo tiene Dios. Y todo aquel que lo oye se goza con él, porque dice: este estaba conmigo, este hacía la misma cosa que yo, este andaba por ahí, a este lo perseguían por acá, a este lo corrían por allá, y ahora mira, está predicando el Evangelio. Hay gozo en el cielo, pero hay gozo para todos los que oyen. ¿Por qué? Porque un pecador se arrepiente. Un niño nació y hubo gozo para la humanidad. Un pecador se arrepiente y hay gozo para Dios. Y yo les convoco a alegrar el corazón de Dios. Queremos que nos visite. Alguno quiere que nos visite. Queremos que nos visite. Queremos que en esa visitación ocurran milagros. Milagros de nuevo nacimiento, milagros de regeneración, milagros de renovación. Por supuesto habrá otro tipo de milagros, pero los milagros de una vida transformada, de una vida cambiada, no solamente transformada y cambiada, sino permanencia en el cuerpo. Una persona que diga: yo de acá no me muevo, de servir al Señor, de vivir para Él, de hacer su voluntad, de volver a predicar a todos los que yo pueda con el mensaje de la salvación. Alegrar el corazón del Señor. Milagros de ese tipo en nuestro medio, por la presencia y la visita de nuestro Dios. Aleluya. Pues entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo y vamos a tener que trabajar el uno con el otro, trabajar en oración. Llamaste desde la semana pasada ahora a los dos que están con vos en el grupo. Seguimos orando por fulano, seguimos orando por mengano. Ya lo llamaste, te comunicaste, te pusiste de acuerdo para orar específicamente con alguien. Solo lo hacemos aquí en la iglesia. A veces nos comunicamos para decirnos tantas pavadas y tantas cosas, no ustedes otros, pero a veces nos vemos tan motivados por esas cosas, o nos incomunicamos y no queremos saber nada de nadie. La iglesia tiene que estar en comunicación constante entre nosotros y con la presencia del Señor. Nosotros tenemos que alegrar el nombre del Señor. Por favor, estén orando ahora. Estoy hablándole a alguien. Estén orando ahora. Estoy intercediendo por alguien que está en estado crítico, pero estoy a punto de hablarle la palabra. Estén orando por mi abuelo, por mi tía, por mi primo, por mi vecino, por quien sea. Estén orando, ponernos todos de acuerdo, trabajar en conjunto. Alguien dirá: pero no pasa nada. ¿Y para cuándo el hijo? Pero cuando llega el tiempo, las cosas ocurren como tienen que ocurrir cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Dice amén. Dice amén, aleluya. Póngase de pie, venga acá.